¿Y por qué? No subsiste la obligación de pago en los contribuyentes, porque al tenor de la ley, la misma ley dice que están exentos de pago. Y el ejemplo que encontramos en casi todas las leyes tributarias es el ejemplo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y así es como está expresado. ¿Cómo se clasifican las exenciones? Autor que ustedes busquen tiene una clasificación. Nosotros vamos a hacer aquí, como quien dice, un mix de lo que han dicho varios autores para ir lógicamente obteniendo cuál es la clasificación de las exenciones. La primera clasificación. La primera clasificación es la que los divide en objetivas y subjetivas. Si nosotros nos estamos refiriendo a esa clasificación objetiva, esto está referido a hechos, a situaciones jurídicas comprendidas en el hecho generador. Si nosotros nos referimos a las subjetivas, lo que estamos valorando, lo que estamos ponderando, lo que estamos señalando son los sujetos de la obligación. Entonces, esa sería nuestra primera clasificación, en objetiva y en subjetiva. La siguiente clasificación, en permanentes o temporales. Esto es en razón si las exenciones se establecen algún tiempo determinado o no tienen ninguna limitación alguna. Si van a estar durante todo el tiempo que la ley esté vigente, van a ser exenciones permanentes. Pero lógicamente, si solo va a ser por un periodo de tiempo muy pequeño, nos estamos refiriendo a las exenciones temporales. También cuando la exención es en todos los impuestos, es una excepción total. Y cuando es en algún impuesto determinado, el único que se va a liberar, estamos hablando de las exenciones parciales. También está la clasificación que la divide en absolutas y en relativas. Esto está haciendo referencia a según se apliquen todas las obligaciones o sobre las sustantivas exclusivamente. Si abarca todas las exenciones, la clasificación es la absoluta. Si en lugar de la absoluta son algunas, es las relativas. Y a ese respecto vale la pena que nosotros miremos el artículo 62 del Código Tributario. A ver, todos en el artículo 62 del Código Tributario. ¿Qué dice este artículo? Este artículo nos habla de las exenciones y dice que la exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. Si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o a las partes que no goza la excepción. Luego, el artículo 63 va más allá y dice cuáles son los requisitos de las exenciones. La ley que establezca exenciones especificará las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento. Los tributos que comprenden es total o parcial o, en su caso, el plazo de su duración. Para las leyes que contengan beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas o para el desarrollo de ciertas áreas geográficas, el plazo de duración será de 10 años. Aplicación a tributos posteriores, salvo disposición en contrario de la ley tributaria. La exención no se extiende a los tributos que se instituyan con posterioridad a su otorgamiento. Alcance de las exenciones tributarias. Las exenciones y beneficios tributarios que se otorguen serán aplicables exclusivamente
a los contribuyentes que realicen en forma efectiva y directa actividades, actos o contratos que sean materia u objeto específico de tal exención o beneficio y mientras cumplan con los requisitos legales previstos en las leyes que los concedan. En ningún caso los beneficios obtenidos podrán transferirse a terceros por ningún título. Entonces, eso es lo que dice nuestro Código Tributario de las exenciones. Buenas noches, Haroldo. Entonces, les pido, por favor, que tengan claro que las exenciones están contenidas del artículo 62, 63, 64 y 65, si son tan amables. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo les preguntaría, ¿las exenciones están referidas a exonerar impuestos o a exonerar multas? ¿Qué creen ustedes? Impuestos, licenciada. Así es, Max, efectivamente. El impuesto. Y esa es una de las diferencias que hay con la exoneración. Porque la exoneración no puede exonerar impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son determinados en base a la ley, que exonera a través de la figura, valga la redundancia, la exoneración. Lo que se exonera son intereses, multas y recargos. Y ahí ya no es de conformidad con la ley el Congreso de la República, sino ahí le toca el organismo ejecutivo. ¿Y quién representa el organismo ejecutivo? ¿Quién es? Es el presidente. El presidente. De la República. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de exonerar, estamos refiriéndonos a la acción o efecto de exonerar. La primera pregunta, ¿qué es exonerar? ¿Qué debo de entender yo por exonerar? Es descargar, es libertad de peso, de carga u obligación. Y aquí al respecto de esto hay una definición que a mí me gusta mucho y se las voy a leer y dice, es de Raúl Chicas Hernández y dice, es la figura jurídica tributaria en virtud de la cual el Poder Ejecutivo libera al sujeto pasivo del tributo de pago de la multa, cargo o recargo usados por el incumplimiento de la obligación tributaria, con el fin de que cumpla con el pago del tributo principal y se inicie una nueva obligación tributaria. Entonces, por eso es que les digo que las cosas aquí son diferentes. En la exención lo que se exonera son los impuestos y quien lo exonera es la ley. El Congreso de la República decide quiénes son las personas, instituciones que no van a pagar el impuesto. Pero si nos vamos a la exoneración, ahí lo que hace el presidente de la República es exonerar las multas, los recargos y los intereses. Ahora, ¿en dónde está la figura de la exoneración en la ley? Y artículo 97. Gracias, Robinson, sí, en el artículo 97. Y dice, exoneración de multas, recargos e intereses. Nunca, dice el artículo, exonerar impuestos, sino por el contrario, se ciñe a lo que yo le estoy diciendo. Y dice, exonerar multas, recargos e intereses. Entonces, ahí es la primera gran diferencia entre estas dos figuras que son beneficios fiscales. En la exención contenida en la ley, lo que se exonera es el pago de la obligación tributaria. Lo que se exonera es el pago del impuesto. Pero en la exoneración, ¿qué contempla la ley? La ley lo que contempla es que se exonere las multas, los recargos y los intereses. Entonces, esa es la gran diferencia entre los beneficios fiscales. Entonces, aquí tenemos que partir nosotros de algo y hacernos la primera pregunta. ¿Cuál es la principal atribución del Estado en el campo impositivo?
la principal atribución del Estado es exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Qué es exigir el cumplimiento de la obligación tributaria? Es que todos paguen sus impuestos. Efectivamente, más recaudar impuestos. Y esta es una atribución irrenunciable, salvo casos especiales. Y ustedes saben que cuando se habla de un caso especial, se habla de situaciones extraordinarias. Entonces, es la figura jurídica tributaria, la exoneración, que permite al Estado renunciar legalmente del cumplimiento de la obligación tributaria. Es esa facultad que la ley concede a la autoridad tributaria para declarar extinguido un crédito fiscal o, en su caso, obligaciones fiscales formales con él relacionadas, que tienen que ver con las multas. Dice, no ha habido casos como los supermercados que no pagan impuestos. Entonces, la exoneración de multas, recargos e intereses. En el campo de las multas, lo que se hace es imponer las sanciones a los infractores de las disposiciones impositivas. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ese artículo 97 le deja una libertad impoluta al presidente. No le pone límites, no le exigen características, sino solo dice, él puede exonerar. Y en muchos casos, si ustedes saben, él le dice a la SAT, por medio de un acuerdo gubernativo, exonere durante un mes el pago de los impuestos y ya la SAT nos avisa y todos corremos a pagar el impuesto. O atiende solicitudes particulares que le hacen muchas empresas o personas individuales pidiéndole la exoneración de los impuestos. Lógicamente, esto tiene que ser de acuerdo al volumen que deben de pagarse los impuestos. ¿Qué le quiero decir eso, por ejemplo? Si la multa son 10 quetzales, la pagamos, hombre. Pero esto tiene que ser ya para impuestos mucho más grandes porque sí lleva un tiempo considerado en el trámite de los miembros. Entonces, nuestra legislación, para quien permite que para quien solicite por una razón determinada, las multas, los intereses y los recargos puedan ser exoneradas. Y para eso, el Estado delega la competencia en el presidente de la República. Que el presidente de la República es el que organiza prácticamente el organismo ejecutivo. Sí, Hilde, ¿qué manda? Sí, Hilde, lo escucho. Hilde, yo vi que por ahí tenía su manita levantada, no sé qué pasó. Lo escucho. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Perdón. Fíjese, licenciada, que esto de esta facultad que se le otorga al presidente de la República es lo que le llaman el indulto. No, el indulto es un aspecto penal. Aquí, en el aspecto tributario, es la exoneración. El indulto es una figura que se usa mucho en el ámbito penal y lo que se indulta es la pena de muerte, exactamente. Sí, es que yo le hago la pregunta, licenciada, porque, vea, yo tengo, o sea, vi un caso de una persona convenio de pago por omisos y hizo el convenio de pago con la SAT. La cuestión es de que la persona no pudo pagar el convenio, se generó un económico coactivo. Él logró pagar la cantidad de omisos, pero ya se había generado el económico coactivo. Cuando se acercó a la SAT, porque yo lo vi de frente, los mismos de la SAT le dijeron ese nombre, le dijeron el nombre del indulto. Yo sé perfectamente que es en materia penal, o sea, yo le digo pero los mismos de la SAT le dijeron no eso. sé
No sé de dónde lo pudieron sacar la SAT, porque el nombre que nosotros le damos es exoneración. Porque si usted se va al diccionario de la Real Academia, indulto es una medida especial de gracia por la cual una autoridad competente perdona a una persona en todo o en parte una pena que ha sido impuesta en virtud de una sentencia. Por eso le digo que indulto es en materia penal. Y efectivamente, lo que señaló Max es en lo que indultan es la pena cuando ya hay una sentencia libre, una sentencia dictada, y eso ha sido aquí. Aquí, en el término tributario, se llama exoneración. Y la exoneración está en el artículo 97, porque como le digo, para el indulto es perdonar una pena, y para perdonar una pena que ha sido impuesta a través de una sentencia. Sí, es que el punto de mi pregunta fue porque la misma entidad, la misma SAT maneja ese término. O sea, yo se lo digo porque yo lo escuché. Y yo dije, bueno, indulto no, hombre, si el indulto yo sé perfectamente que es en materia penal, pues. Así es. Pero sí, la SAT. Yo le digo, en mi poca experiencia de magistrada de sala, nunca lo vi con el nombre de indulto, porque nuestra ley la tiene con el nombre de exoneración. Y lo que pasa es que efectivamente indulto es perdón, pero es perdón de una pena a través de una sentencia que ya está dictada, en donde a usted lo que le han puesto, como dijo Max, es la pena de muerte. Entonces viene y le indultan ya esa pena a través de una sentencia que fue dictada. Yo le digo, desde mi experiencia, nunca lo he conocido con la jerga, con esa jerga jurídica de indulto. La ley lo tiene como exoneración y así lo conozco. Sí, exacto. No, yo también lo conocía, solo era una pregunta, licenciada. No tenga pena. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta ahí. Bueno, entonces, la exoneración tenemos que tener claro que la otorga el organismo ejecutivo, legitimando al presidente de la República al no cumplirse con el pago de los impuestos. El sujeto pasivo debe hacer efectiva una falta tributaria que da como resultado la imposición de penas. Yo no sé si ustedes han visto, cuando ustedes van a pagar un impuesto en las cajas del banco, que dice efectivamente que usted tiene una fecha hasta cuándo puede pagar el impuesto. Y si usted lo paga después de esa fecha, le dice que se va a hacer acreedor de multas e intereses. Esas multas e intereses son las que se pueden exonerar a través de esta figura de la exoneración, que le deja una libertad absoluta al presidente de la República, donde dice en el artículo 97, la exoneración de recargos y multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargo. Entonces, ¿qué es la exoneración? La exoneración es un beneficio fiscal que determina que únicamente compete por ley otorgarla al presidente de la República. ¿Qué ley? El Código Tributario. ¿Cuál es el artículo? El artículo 97. Y lógicamente aquí todo el mundo dice que no se detalla los casos, a quién se le aplica en el monto y que deja la puerta para decisiones políticas del gobierno de turno. Sí, es cierto, pero sí está la ley. Entonces, si lo que quieren es atarle las manos al presidente y tener mucho más control sobre las exenciones, cabalmente lo que dice Max, lo que toca es reformar el artículo y ponerle ciertos requisitos a ese tipo de exoneración. Pero así, porque sí, lógicamente, esto es diferente. Las exoneraciones, aquí el pago del impuesto nace a la vida jurídica. ¿Y por qué nace la vida jurídica? Por el debido pago de los tributos. ¿Dónde están los tributos establecidos? En la ley. Pero el sujeto pasivo, al no hacer efectiva su
su obligación en el tiempo, lugar y modo establecidos, a lo que se hace acreedor es una sanción. Entonces, cuando se pide una exoneración, lo que se está pidiendo es una exoneración de multas y recargos. Y así efectivamente el artículo 97 lo tiene muy claro. Y es exoneración de multas, recargos e intereses. Entonces, ¿qué pasa cuando no cumplimos con el pago de los impuestos? Prácticamente nos sacamos un premio y el premio es una falta tributaria y esa falta tributaria es pagar impuestos, recargos, pagar multas, recargos e intereses. ¿A quién le corresponde y a quién le corresponde exonerar? Lógicamente le corresponde exonerar al presidente de la República de conformidad con la ley. No sé si tienen alguna duda. Bueno, ¿qué requisitos debe de tener la exoneración? El primer requisito, debe de tratarse de multas e intereses que son impuestos al sujeto pasivo. Teresa de Jesús Schwartz tiene puesto el micrófono. Le pediría que lo desactive porque está molestando. No sé si a los compañeros les molesta, pero ahí está, ya, Teresa. Entonces, el primer requisito, que se trate de multas e intereses impuestos por el sujeto pasivo. Segundo requisito, que se inicie una solicitud que debe de ser presentada por el sujeto pasivo infractor ante el presidente de la República, en donde lógicamente deba exponer las razones que señalen para pedir esa exoneración. Aunque, como ustedes miran, prácticamente la ley nuestra no tiene ninguna razón, sino que simplemente lo que dice es que el único que puede exonerar es el presidente. Entonces, esa manera razonable de poner muchas veces no se lleva a cabo por esta situación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estoy para servirles. Buenas noches, licenciada. Solo una consulta con lo que usted indicaba, licenciada. ¿Es muy frecuente o qué tantos requerimientos se le hacen al presidente solicitando la exoneración? O sea, ¿qué tanto es la demanda, licenciada? Disculpe, usted por su expertise y experiencia. Fíjese que la mayoría de empresas son las que utilizan ese procedimiento. Lo que pasa es que el presidente no la resuelve tan fácil. Entonces, el problema es que usted muchas veces espera un año, año y medio a que le digan si le van a exonerar o no. Pero sí, las empresas que tienen multas muy grandes o personas individuales sí la utilizan. Últimamente, si usted mira, digamos, en lo que va este gobierno, no han emitido ningún tipo de exoneración general a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, no lo han hecho. Otros gobiernos sí lo han utilizado. Yo creo que lo que ahora está prevaleciendo es que realmente ese tipo de exoneraciones lo que hace es premiar al irresponsable, que aunque no cumplió con pagar en el tiempo y en el modo lugar el impuesto, le están exonerando el pago de las multas. Pero cuando el gobierno se pone en trapos difíciles, se dice, como decimos nosotros, en trapos de cucaracha, porque no tiene el dinero suficiente para darle cobertura a las necesidades del país, entonces no le queda más que emitir un acuerdo gubernativo y plantear la exoneración de las multas para poder agenciarse de los fondos necesarios que le permita satisfacer las necesidades de la población. Este gobierno no ha hecho ninguna exoneración y desde mi punto de vista, yo creo no puede premiarse al irresponsable que en su debido momento no pagó el impuesto. Sí, José Leonel Marroquín Alfaro. Licenciada, buenas noches, con una consulta. Esto también puede darse en el caso de cuando hay contienda política de que alguna entidad que no quiere, obviamente, o quiere que se le exonere este pago de multas, habla con los presidenciables, un ejemplo, y les aportan a ellos un porcentaje de propaganda o de política
para que Sí, ellos pudieran quedar de presidentes. puede ser, yo le digo una cosa, eso se presta, ese artículo tan abierto se aprecia a muchas cosas y lógicamente se presta a ese tipo de situaciones, a que haya un acuerdo entre candidatos que cuando lleguen a ser, que cuando ellos van a estar en la presidencia van a permitir este tipo de cosas. Sí, efectivamente, yo pienso que debió haber estado un poco más restringido el artículo, como atarle más al presidente para que solo en cierta medida pueda exonerar las multas. Pero sí, efectivamente, lo que usted dice puede suceder. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Ajá, sí. Exactamente en ese caso de Acero Suárez, que es el que últimamente conocemos, que pagaron rápidamente, pero eso no los exoneró de tener que ir a la cárcel. Sí, Alexis. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. ¿Por medio de qué documento, licenciada, se hace esa exoneración de parte del presidente Al-Assad? ¿Qué documento? Es una resolución de presidencia donde dice el monto de la multa que lo va a exonerar. Entonces, el presidente le notifica a la Superintendencia de Administración Tributaria y en base a esa resolución de presidencia le hacen el cálculo del porcentaje que le va a eliminar el presidente, que podría ser el 25%, que podría ser el 50%, que podría ser el 75% y así efectivamente. Igualmente, los créditos fiscales también son una bomba política. Tiene toda la razón. Gracias, licenciada, muy amable. No tenga pena. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda de los laboratorios, alguien que quisiera hablar. Yo vi que hoy Willy ingresó a esta clase, que está por ahí, Willy. Lo vi ingresar. Buenas noches, Lina, presente. Gracias. Willy, el único laboratorio que nos hace falta enviarles es el de timbres fiscales y papel especial de protocolo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuándo se los va a mandar? Fíjese, licenciada, que ahorita, por el conteo que llevamos creo que 6, si no estoy mal, ¿va? Sí, ajá. Pero creo que son 2 más los que hacen falta para que fueran 8. Fíjense que, y yo ya les expliqué en la otra clase y les voy a explicar lo mismo, que solamente van a mandar esos 6 y el séptimo, que tiene que ver con la ley de fortalecimiento de la administración tributaria, la vamos a platicar aquí. O sea, esas disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria no les voy a mandar el laboratorio, sino que las vamos a hablar aquí en clase la semana entrante. Y también le quiero pedir favor que a partir, digamos, la fecha para mandar los laboratorios va a ser del 1 de octubre al 10 de octubre a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, 1 minuto, que ya va a ser el 11 de octubre, ya ningún laboratorio más, porque el examen nosotros lo tenemos el lunes 11. Del 1 de octubre al 10 de octubre, va a dejar un margen de 10 días. Exactamente. Ajá. Bueno, el laboratorio de la ley de timbres ya no lo envío, entonces. Bien, envíelo, porque ese es el que nos hace falta. Ah, bueno, entonces sí sería... Lo que ya no va a mandar son las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. Ese ya no, porque lo vamos a trabajar aquí nosotros. Bueno, entonces en total serían 7 laboratorios. Exactamente. ¿Cuáles son? Código tributario, la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmueble, ley del IVA, ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo, herencias, legados y donaciones y circulación de vehículos. O sea, son 7. Ok, enterado. Entonces, yo creo que, si no estoy mal, si usted me indica cuándo mando el de la ley de timbres, pues yo lo remito. Pues yo le diría que lo debería de mandar ahorita el viernes o sábado a más tardar para que ahorita que no tienen examen lo trabajen. Ok, de acuerdo. Ellos están pidiendo, si usted lo pudiera enviar hoy, sería ideal, pero si no, que no pase del sábado. Sí, con mucho gusto. Lo único es que, bueno, si lo envío hoy, tendría que... Bueno, me voy a poner de acuerdo con Nazar, porque desde la mañana que yo lo le digo, pongo a hacerlo. Ajá. Porque ellos lo que me están poniendo aquí es que como mañana hay feriado, ellos aprovecharían el día de mañana para hacer su laboratorio. De acuerdo, Dale, con mucho gusto.
Sí, Max me pregunta si los laboratorios se deben de enviar en un solo archivo. Sí, efectivamente, así es, Max. No, licenciada, solo indicándole a un compañero que preguntaba, le indicaba que sus instrucciones fueron enviarlos todos en un solo archivo en la fecha que usted está indicando. Era la duda que le aclaraba ahí a un compañero, licenciada Dora. Muchas gracias, Max. Robinson, perdone, ahorita vi que tenía la mano en PDF, ¿verdad? Sí, mándenlo en PDF. Muchísimas gracias, licenciada. Tenía la mano Robinson, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Solo con una preguntita con relación a los laboratorios. Ajá. Podemos utilizar además otras leyes, ¿verdad, licenciada? Porque en el caso de la ley del impuesto de circulación de vehículos, hay ciertas preguntas que refieren no solo a esta ley, sino que, por ejemplo, a la ley ley de tránsito. Entonces, sí, sí, ¿verdad? Perfecto, licenciada. Gracias, muy amable. Es solo para tener claro eso, ¿verdad? Que una pregunta me lleva no solo a esta ley, sino que a la ley de tránsito también para poder responder la pregunta. Así es. Perfecto, gracias, licenciada, muy amable. Perdone, licenciada, muy buenas noches. Disculpe, solo una pregunta. ¿Solo a su correo hay que enviarlo, al correo que nos indicaron o a algún otro lado más? Perdón. Solo a ese correo. Por eso tenemos tantos días para que no se sature ni nada. Solo a ese correo. Ok, muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Sí, Willy levantó la mano. En relación a la pregunta del compañero Romero, no sé a qué se refiere solo a su correo, pero no es el institucional. Es el que les di de derecho tributario. Por un lado y por otro. Sí, es correcto. Ajá, sí, es que yo preguntaba por si había que subirlo también a Classroom, ¿verdad? No. Ajá, es correcto. Muy bien, gracias. Bueno. Ahora, otra cosa, compañeros, y quiero sí agradecerles mucho. Por favor, si envían el correo junto con todos los laboratorios, por favor no lo envíen 2 veces. O intenten la tercera, porque eso nos complica a de que aparecen 2 o 3 veces lo mismo que han enviado o en forma partida. Entonces eso es un poquito complicado a la hora de que la licenciada tenga que calificarlos, por favor. Dice, sería tan amable de volver a mandarles, ¿podría mandarles nuevamente el correo, Willy? Hoy en la noche, a donde tienen que mandar los laboratorios, perdone. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Ahí se los van a mandar hoy por la noche, que hay como 3 personas que me están pidiendo el correo, ahí se los van a mandar. Muy bien, licenciada. Ya no tienen ninguna duda ni nada, ¿sí, Max? Sí, no, disculpe. es individual, no grupal, es individual. Dice, ustedes nos indicarán en qué orden los tienen que mandar. El orden que ustedes tienen que utilizar es el orden que tiene el programa, que tiene primero código tributario, después tiene la normativa del impuesto sobre la renta, luego utilicen como esté el programa, ahí está el orden que lo deben de mandar. Sí, Julio César Ávila, ¿qué manda? Una pregunta, licenciada, con respecto a las exoneraciones, cuando esto lo hace la municipalidad, siempre requiere de la autorización del presidente. Cuando exoneran de multas de tránsito, cuando exoneran del pago de... No. La exoneración de la municipalidad, eso lógicamente quien lo autoriza es el Consejo Municipal. No, aquí estamos hablando de exoneraciones de impuestos, que de conformidad con la ley lo hace el presidente de la República. O sea, ¿qué exoneración de multas de tránsito? Eso es una autorización del Consejo Municipal. Ya, gracias, licenciada. Sí, Max. Licenciada, disculpe, para que quede claro, y los compañeros, quiere decir que el 10 de octubre a las 12 de la noche, antes de las 12 de la noche es el último día para enviar todos los laboratorios. Así es. Claro, a las 11, mire pues, a las 11:59 es lo más tarde que lo pueden mandar, porque si lo mandan a las 12 ya va a ser el otro día y ya no nos van a llegar los laboratorios. O sea, todo está programado para que entre hasta el día 10. Yo creo que lo correcto por disciplina, compañeros, ustedes van a ser abogados que lo manden con tiempo. No esperen hasta esa hora. Por eso mándenlo, desde el 1 va a estar abierto porque los exámenes comienzan el 5. Entonces, para que no tengan problemas, dice, si pudieran enviar a Clauso, sí, ya se lo vamos a mandar por
por WhatsApp le vamos a mandar el correo para que por favor lo tengan. Ahí se los vamos a mandar. Gracias, licenciada, por la aclaración. Lo que pasa es que a veces muchos compañeros se hacen bolas con 12 p.m. de almuerzo y 12 de la noche, pero si usted lo dejó claro. Gracias, licenciadora. Bueno, entonces si ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, solo les mando un fuerte abrazo, que pasen feliz día del abogado y que esto les sirva de mucha reflexión. Y la reflexión es que esta carrera requiere mucha ética del abogado y que no se les olvide nunca que nosotros nos debemos a la Universidad de San Carlos, nos debemos a la población que nos paga nuestros estudios. Y mediten en esto. La ética es bien importante en el abogado. Y aquí en la facultad es donde precisamente tenemos que cultivar. La ética no todavía, yo no conozco ninguna pastilla que se llame ética, ni conozco ninguna inyección que se las puedan poner. O sea, eso es lo que ustedes recibieron en su casa, que es lo que ustedes van a poner en práctica. Así que les mando un fuerte abrazo. Yo quisiera que lo más pronto posible ustedes ya se graduaran y se convirtieran en abogado. Así que hoy por hoy les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias, licenciada. Feliz día, que tengan buenas noches. Igualmente, feliz noche. Feliz noche. Adiós.